Y ahorita que estamos hablando de demonios, güey. Yo pienso. ¿Qué, güey? No, yo Le- pienso. ¿Qué? Güey, me siento como cuando Sammy y Miguel Luis están con el Eugenio Derbez. A ver, Sammy, cuéntanos cómo te fue. ¿Qué celebró el día de hoy? Mamá, ¿murió? No, o sea, es que. Ya es que. Da la casualidad, güey, de que el miércoles cumplió aniversario luctuoso. Bueno, se celebra el santoral del Padre Pío, güey. Ah, sí, cierto. Padre Pío de Pietrelcina. Petrelcina, o sea, algo que ver con Pedro acá, de piedra. Chingue su madre. Pero lo que te digo es de que, por ejemplo, el caso del Padre Pío sí me ha impresionado desde cuando lo escuché de ti. Ya es que todo lo escucho de ti, o sea, tú eres como portavoz acá de la fuente de conocimiento, de Uy. consulta, güey. Entonces, lo que sí me impresiona es de que, a diferencia, por en el caso de no, ¿cómo? Annelie Michel, o Annelise Michel. Sí, bueno, en la que se basó el exorcismo de Emily Rose. Bueno, a diferente como lo pinta la película, o sea, de que, bueno, los dos murieron, pero yo digo que como que estaba más en gracia, bueno, estaba más en gracia el Padre Pío y pudo, digamos, sobrellevar de mejor manera o sea, sus ataques, güey. Es que yo siento que los A ver, ataques de maestro, ambos... explíqueme, maestro, ex maestro. No, no, no. Es que yo siento que los ataques de ambos fueron distintos. Sí, O sea, a Liz Michelle fue una posesión directa, ¿no? ajá, O sea, sí poseyó su cuerpo, digo. Finalmente, ella dice, ¿no? Que porque sí, la Virgen María sí lo quería, que para que diera testimonio y todo eso, ¿no? Pero al Padre Pío como que era un ataque desde afuera. ok. O sea, porque el demonio nunca lo poseyó. Bueno, Sí, eso lo es cierto, perturbaba, lo atacaba, güey. Pero nunca lo poseyó. Tienes Bueno, razón. aunque finalmente ambos, lo que digamos que lo que pudiera haber en común es que ambos fueron atacados por el demonio. Ok, más que Annelise Michel que por 12, ¿no? 6 o 12. Bueno, ¿no? así decía la película, no, la verdad no sé si era cierto. Sí. Ya ves que dice que el espíritu de quién, de Nerón y Nerón, de Hitler. Judas Hitler. Es que yo digo que sí, güey. Bueno, lo que dice. Pero a ver, cuéntame, Virrey. ¿Qué es lo que sabe del Padre Pío de Pedro el Chino? No, pues es que en realidad no sé mucho. Digo, Bueno. digamos que él puede ser un santo de estos tiempos, ¿no? Es un santo de esos tiempos. Porque él muere en, ¿qué? 60, ¿no? En el 68. Fíjate, güey, que ahí yo, por ejemplo, me da un poco no de morbo, no morbo, sino curiosidad, güey. Porque en el 68, güey, en el 68 pasaron cosas raras, bueno, no, inusuales, curiosas. Por ejemplo, ya es que en el 68, pues se muere, el 23 de septiembre del 68 se muere el Padre Pío, güey. Yo lo considero así, como como de que se murió el Padre Pío y como que ahí el diablo, el demonio o Satanás como que dijo, ok, ya me quitaron a este güey, órale, déjame entro. ¿Por Pues, qué? Porque meses antes de que muriera el Padre Pío, ¿quién fue? El Padre Pío sabemos que él duró varios meses o años en claustro, ¿ok? ¿Por quién? Con 23. ¿Y después? Pero Pablo VI fue el que Ah, ok. le quitó el veto, ¿no? Ah, ok, entonces... Pero Juan 23 fue el que sí lo quiso. Lo encerró. Sí, porque Juan 23 como que traía unas ondas más modernistas, ¿no? Ah, ¿estás diciendo? No, yo no digo que el papá era. Pero, y como que vio en el Padre Pío como que ya está como que... Como toma tu carisma, como dijo. Ándale, güey. ¿Te acuerdas, güey? Con el pico güero.
el pico güero. Entonces, pues sí, lo vetó. Pero vienen las virtudes del Padre Pío, a diferencia de un Martín Lutero, que él se acató Ah, ok. Sí, que él se obedeció. que a pesar de que sabía que el Papa estaba haciendo mal, estaba cometiendo una injusticia con él. Sí, pues como dicen que obedece nunca se equivoca. Ajá. O sea, él acató las órdenes y después pues ya vino Pablo VI y lo restituyó, ¿no? Pero bueno, pero sí tienes algo de razón porque ¿Qué? que la fecha es que muere como que pues a partir de ahí se vino la revolución sexual, ¿no? Exactamente por eso. De los 60. Es que, pinche Chuy, tocaste un punto. Es que eso es a lo que iba. En ese año, Güey, en el 68, güey. fue Humanum ¿Qué- Vitae. Ándale, Humanum Vitae. Humanum o sea, Vitae se publicó el 25 de julio, Día de Santiago. ¿Tampoco se publicó el 25 de julio? Bueno, aquí dicen en internet. Pero el 25 de julio del 68, güey. Ok. Del 68. Del 68, sí. Por eso te Ese digo, año tiene así como decía es muy liberal. el Doc Emmett Brown, ya ves que decía que cuando... O sea, que el día ese que cae el trueno, güey, Sí. y que dice ese día debe tener una conexión en el tiempo, y no sé, o sea, una cosa De que se haya abierto una tangente. Sí, o sea, que ese día tiene una importancia en el universo. Es que, Así yo pienso de ese año, güey. Ese año sí, se dieron las protestas en París, las protestas estudiantiles en comunistas. Estados Unidos también. En Estados Unidos, en México, Tlatelolco, güey. En México, o sea, Humanum Vitae, que esa fue como que... El pago de tenencia, güey. por los Juegos Olímpicos. Por los Juegos Olímpicos, no mames, güey. O sea, bueno, perdí, pero como dices, o sea, fue un Es año que- de estallido liberal. Es que te digo, yo veo ciertas conexiones, güey. ¿Por qué? Vamos a empezar así. Vamos a empezar con Padre Pío. Padre Pío, conocemos que era un sacerdote capuchino, que él sufre los estigmas, ¿ok? Que las llagas de Cristo, Ujú. y que, o sea, realmente nunca cicatrizaron, güey. O sea, Hasta su cerraron, muerte. y seguía brotando sangre, pero comentaba, sí, güey. El otro día un testimonio de un hermano, dice que antes de morir, días antes, sus estigmas empezaron a cicatrizar. No, güey, sí, pues ya sé que Pero el día que se murió ya no tenía. yo sé, pero cuando estaba vivo, güey. No, nunca cicatrizaba. Cuando estaba vivo, o sea, emanaba todavía sangre. Pero Y dicen que olía olía a rosas, no olía a carne podrida. a bistec descongelado. Ok. Entonces, no olía a hierro. Sí, o sea, carne descompuesta. Sí. Carne descompuesta de las Y vaya chavas. que las llagas huelen. Y pues con menstruación, güey. Bien No, cabrón. digo, no sé si te toca alguna vez. Yo con mi abuelita. ¿Estigmas? No, de una llaga. Digo, un estigma es como una llaga, ¿no? Ujú. Y viéndolo desde el punto científico, es una llaga. Sí. Entonces, digo, la piel cuando está así, puta, huele bien gacho. Es muy un olor muy penetrante. Güey. Ok. Entonces, imagínate que oliera a rosas en lugar de... Y ahí va. Entonces, la historia que se cuenta, lo interesante es de que es como San Francisco de Asís, güey. Bueno, muchos le atribuyen que tuvo los mismos de San Francisco de Asís, porque si te fijas, o sea, la historia no la cuenta él, o sea, no hizo un libro así como Pues lo cuentan sus lo cuentan compadres, sus ¿no? compañeros, o sea, por lo que alcanzaron a ver. ¿Ok? Ujú. Entonces, bueno, eso sí, también de testimonios de varias personas porque él escribía cartas. Pero lo interesante es de que, o sea, personas de otras ciudades, de otros países, o sea, les contestaba el Padre Pío en su idioma, a pesar de que el Padre Pío nomás hablaba italiano, güey. O sea, no aprendía no aprendió No, otras inglés lenguas. ni nada. No era políglota, ¿ok? Yo del mes Entonces ahí lo que mencionan era de que o sea, uno de su ángel guardián era el que le ayudaba a traducir o a escribir las cartas, lo que le preguntaban esa gente que le mandaba cartas. Porque, o sea, esos güeyes muestran sus cartas con la firma del Padre Pío, o sea, el nombre del Padre Pío en su idioma, o sea, en el idioma que ellos hablan. Ponle un güey pelado de Estados Unidos, güey, le habla en inglés.
Y supongo que el Padre Pío no tenía secretario ni... No, pues estaba enclaustrado, güey. O sea, menos. Digo, yo la verdad no sé mucho de la vida del Padre Pío, yo nomás me sé anécdotas. Digo, la verdad sí me gustaría profundizar más. Por Chereje. ejemplo, una de ellas... Chereje, güey. Una de ellas es que él profetizó que que Karol Wojtyła iba a ser papa. Ah, sí, cierto, cuando era cardenal. No era ni cardenal, güey. Era presbítero. Ah, sí, que fue a visitar, que O sea, estuvo a Petrechina. o sea, fue ahí a su monasterio a visitarlo. Y dice, este hombre va a llegar a ser papa. Y también profetizó que le iban a matar, ¿va? No sé. Que iban a güey. atentar contra él. Ahí sí no sé. Pues era Fátima. Bueno, es que no sé. Bueno, Pero bueno, lo que sí profetizó que Karol Wojtyła iba a ser papa, güey. Otra cosa que sé de él, pues no te acuerdas la anécdota de la adúltera. la bilocación, o acuérdate que Bueno, también se bilocaba también, güey. pero de la adúltera que le leía el... Hay una pregunta, Chuy, de la bilocación. O sea, sí se entiende el concepto, pero ¿cómo? O sea, ¿es cuerpo físico o solo el cuerpo original físico y luego espíritu en otro lado? ¿O cómo? ¿Tú qué has Pues experimentado de eso? Chingadera. Tus viajes astrales. Nah, no. Bueno, Pues yo creo que debe ser físico, ¿no? pero, o sea, ¿cómo? Eso es, Mario. Ese es el misterio. Ese es el misterio. Ok, esa es la exaltación. Exactamente. Ok, está bien. Bueno, Pero yo digo que debe ser físico, güey. está bien. Está bien. Ah, pero tío, de la adúltera, ¿no te sabes la anécdota de la adúltera del Padre Pío? ¿De cuál? No sé, creo que era una actriz o una actriz de teatro, güey, que vivía en adulterio con un hombre casado. Ajá. Entonces esta mujer va a confesarse con el Padre Pío y le dicen, padre, es que me confieso porque... Y le dice, sí, ya sé. Es pecado contra el cielo. Ah, sí, que Y le le... dice, sí, ya sé que que estás con el marido de otra mujer. Y dice, padre, pero es que yo lo amo. Bueno, no sé si eso pasa en la película, bueno, digamos un poco más dramatizado. Y dice, padre, es que yo lo amo. Y dice, sí, pero... Y le habla bien mamón. Dice, por eso. Pero no por tu amor lo vas a condenar. Y le cierra así, que haya un arrepentimiento genuino de parte de ti, te voy a absolver. Y la manda al... Pero fíjate, al sí, cisne. porque también en sus Pero confesiones... Pero lo interesante es que él indaga, o sea, él tenía ese don de saber que... Sí, él ya sabía ¿qué de que habías pecado pecado. tenía? Sí. Y obviamente, o sea, sus confesionarios eran larguísimos, güey. O sea, duraba horas en el confesionario. ¿Por qué? Porque les decía a los güeyes, o sea, hey, no, dime todo. O sea, yo sé que tú todavía tienes más, pero todavía no lo confiesas. Dilo, sácalo. O sea, él realmente purgaba a los fieles. No man. Esa reconciliación con Dios. Y otra anécdota de él que me gusta mucho es que a él lo visitaban las ánimas del purgatorio. Por ejemplo, yo leí una anécdota de él que una vez estaba en el templo rezando, y dice que se le presentó una persona que él relata así con ropa más antigua, y que le dijo, yo soy fulano de tal, yo morí creo que ahí en la iglesia o en el monasterio, dice, y pues estoy en el purgatorio, ¿no? Entonces quería pedirle Échame que la mano, ¿no? ande de ellos, pues, literal, que le echara la mano, que ofreciera la misa por él. Y dice que el padre le dijo, no, claro, mañana, Estás pendejo. le dijo, el día de mañana al alba le oficiaré la misa por usted. Y dice que el alma de esta persona, güey, como que sintió una amargura bien cabrona. Porque
Y ahí el padre entendió como que el tiempo del purgatorio aún sea Un segundo es eterno. un segundo, una hora, güey, es... O sea, bien Es cabrón, diferente. güey. Sí, entonces, otro, por ejemplo, a mí lo que me impactaba del Padre Pío era sus experiencias cuando lo visitaba el diablo, pero ya es que se disfrazaba a veces de María, inclusive de Jesús. ¿No supiste eso? A ver, cuéntanos. ¡No! A ver, Bueno, sí sabes que el Padre Pío estaba, o sea, siempre estaba, la mayoría de las veces siempre estaba en modo de contemplación. Y que le hablaba a la Virgen o Jesús mismo. Que fue el mismo que le dijo que pues, te va a estar cagando la chinga, pero tú nomás confía en mí y no vas a pasar nada mal. Varias de esas visitas, güey. Él presentía algo, o sea, él obviamente contemplaba o admiraba la sensación cuando estaba Cristo o cuando estaba María. Pero algunas de las veces, supongo que debe haber sido una sensación de una paz absoluta, de de éxtasis, éxtasis. orgásmico, todo, no tú quieras, ¿ok? Ujú. Pero había veces en las Cuando que el demonio se manifestaba en forma de... había veces en las que esas sensaciones no eran lo mismo. O sea, en lugar de sentir placer o éxtasis, sentía terror, ansiedad, tristeza, mucha tristeza, güey. Aun cuando estuviera viendo la forma de Jesús. Sí, se le hacía extraño porque... Y ahí era, o sea, cuando se presentaba, ahí ya sabía que no era... Que era el demonio. Que no era Jesús, que era alguien más. Obviamente que era el demonio, pues era el único que lo visitaba. Y luego, o sea, ¿pero qué le decía? No, pues, o sea, es que, o sea, es lo interesante, o sea, ahí Satanás está actuando como si fuera Jesús, güey. Y le decían lo mismo que le decía, que le pudiese haber dicho Jesús a él o a la Virgen María. Pero él lo distinguía porque la sensación era muy diferente, o sea, era de tristeza, de soledad, de Sí, miedo, sí, angustia. de angustia, güey, o sea, chinga, preocupación, o sea, muy diferente cuando se le presentaba Cristo o O María. sea, imagínate, güey, estando ante Dios mismo y sentir esto. Ajá. Pero no decía... Era el Padre Pío al que lo azotaba el demonio. Sí, o sea, él lo atacó de mil maneras, güey. Lo azotó contra el suelo, contra el techo, güey. Porque contra el techo, güey. Lo levantaba, güey. Lo sacudía y a la verga, güey. Ok. No mames. Por eso las heridas que tuvo él, o sea, aparte de las llagas, pues él siempre estaba desangrando constantemente por los siempre estaba moratado por los pinches golpes que le daban, güey. Ok. Porque, o sea, sí eran golpes que dejaban marca, güey. Moretón. Entonces quiere decir que Satanás lo odiaba. Sí, o sea, no resistía que estaba en gracia. Y eso confirma Hay un video del Padre Amor. Una teoría loca tuya. No, eso lo dice el Padre Amor. Ya ves que el Padre Amor en su exorcismo dice que el demonio odia a María. Odia más a María que a Jesús, güey. Dice el güey se pone más loco, o sea, se pone más enojado. Pero ¿por qué odia más a María, chuy? Ah, bueno. Que no Jesús es Jesús. Sí, mam. Dirían Dice los que el progres. demonio... Exacto. Luego dicen que los cristianos no somos machistas. Bueno, dice el Padre Amor que el demonio odia más a María. Ujú. Aún más que en el Aún- mismo Jesús. Aún por encima de Jesús. Y le dice, ¿por qué odias más a María? Dice, porque es el ser más humilde Ajá. de todos. Es fácil, güey. Ella es la única persona que así lo dicen, ella se hincó y el diablo se enalteció. ¿Ok? Y dice, lo odio porque es el más humilde y yo soy el más soberbio.
O sea, la odia, yo creo que la odia, y bueno, estoy de entender el padre, Envidia, coraje. que porque ella celo. siendo humana, fue más humilde y más agradable a los ojos de Dios que él, Sí, o siendo un ángel. un ángel. Y es como dice Jesús. Y yo siento que odia más a Jesús porque con Jesús sabe, pues que Jesús es Dios. Sí, o sea, es... O sea, él es perfecto. Pero Por- a ella la odia por ser humana y ser la más humilde. Ajá. Bueno, decía el padre, bueno, ¿qué ibas a decir? Perdón. No, o sea, es eso de que... Bueno, antes de... Para no, luego pierdo el hilo. Y decía el padre Amor que a otro que el demonio odia era el padre Pío. Dice, tampoco tolera que lo invoque en los exorcismos. Más que nada porque pues, lo protegió la Virgen María, güey. O sea, la influencia mariana. La influencia que decíamos de la vez pasada de... Así, o sea, igual. Ok. El padre Pío era muy devoto de la Virgen María. Por eso el diablo odia España, güey. Y odia El diablo México. odia a México, güey. Te digo, todo está conectado, Chuy. Lo dijo el Papa Francisco, güey. Ándale. El diablo. Lo dijo en nuestro episodio ulterior. Ándale, ¿qué dijimos? Que el Papa Francisco dijo que el demonio le da mucha bronca, y de hecho se metió en pedo. Le echa mucha bronca a México. Dice, por María. Por lo que México representa, ¿no? Por la Virgen de Guadalupe. Exacto. Y bueno, pues te digo, o sea, la influencia que dejó el Padre Pío al momento de morir, o sea, como que le abrió paso. ¿Por qué? Como lo estábamos diciendo, de alguna forma, o sea, está enlazado el Padre Pío con Pablo VI, ¿ok? Entonces, o sea, el Padre Pablo VI fue muy atacado, güey. Tanto que hay una teoría, que eso debemos de hablarlo después, que también salió de, o sea, no teoría, sino que tú me lo comentaste. Digo que tú eres la fuente de inspiración, güey. En donde el Padre No, Pío fue, El Papa Pablo VI. digo, Papa Pablo VI fue Implantado. usurpado, es correcto. Sí, güey. Hay que remarcarlo. Teoría. Ajá. Lo que te voy a decir, sí tiene cierta, no tiene cierta, tienes toda la razón en decir que el Papa Pablo VI fue odiado ¿Por en qué? el mundo. ¿Por qué? Precisamente por eso que publicó en 1968. Y en ese mismo año, ¿qué fue lo que él dijo? Porque lo dijo en ese mismo año. Porque fue en el 68. Sí. Ay, cabrón. El humo de Satanás se ha infiltrado a la iglesia. ¿Sí? Sí. Bueno, el Papa Pablo VI fue muy odiado, lo odian mucho por Humane Vitae. Ah, no, fue en el 72, güey, perdón. Pero bueno, es el contexto de la época. Una revolución sexual de los 60. Y es que, te digo, ese mismo año, güey, o sea, como que, o sea, fue mucha la influencia de que en varios porque, o sea, perdón, es muy, es muy curioso, güey, o sea, cómo en diferentes países se dieron ciertas actividades, ciertas acciones, güey, que tú piensas como que se programaron, güey, pero como si antes no estaban los medios como ahorita, güey. Ok, o sea, alguien debió haber planeado eso. Que sí, así fue, güey. Pero ahí va, ¿por qué? En el 68 pasa un Humane Vitae, güey. ¿Qué pasa después en ese mismo año, güey? La revolución que menciona, la famosa revolución sexual. El festival Woodstock, que obviamente, que es una tirada mía, güey, pero eso obviamente enalteció el movimiento hippie a más no poder, güey.
Ok, o sea, 4 días, creo que fue una semana o 4 días de puro desmadre, o sea, de pura expresión libre o amor libre, o sea, puras mamadas de esas hippies. Y casualmente, en el 68, Derrocan el régimen de Charles de Gaulle en Francia, güey. también, Neta es... el aeropuerto. Charles de Gaulle era un coronel, güey. Ah, por lo que dices de la revolución. Él- Charles de Gaulle en la Segunda Guerra Mundial era coronel francés. Que se opuso a la invasión alemana de Francia, ¿no? Entonces digamos como que se volvió un héroe. Y él de hecho era presidente en esa época, Charles de Gaulle. Curiosamente en el 68, a las protestas de orientación marxista lo hacen que dimitir. O sea, mira. Aguanta. Y eso suena a un episodio ocurrido en 1917. En Rusia. No. Tiene que ver con Rusia. ¿Fátima? Otra vez María. ¿Fátima? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo a...? ¿Qué le dijo, güey? No sé. ¿No sabe o sí sabe? No, dale. Rusia esparcirá sus errores por el mundo. ¿A qué errores se refería? Comunismo. Pues de hecho, muchos dicen que en la Biblia también lo menciona, de que hay un dragón rojo que iba a esparcir o que iba a poblarse 1/3 de la población mundial. ¿Dragón rojo? En el Apocalipsis, güey. Pues sí te lo creo. Draca. El perro. Draga. Pues sí te lo creo, güey, porque el comunismo sí se ha arrastrado un chingo de almas. Vietnam también fue en esa época, güey. Ah, sí. Y ¿En ahí... esa época empezó? A ver, Guerra de Vietnam. A ver, Guerra de Vietnam. No, empezó en el 55. Bueno. Esa es Corea, güey. Pero 55. pues empezó, güey. Duró 20 años, dicen. Bueno, yo creo que empezó cuando Francia entró ahí, ¿no? A ver. Pero bueno, yo creo que lo más relevante de esa época fue eso. Perdón. La revolución sexual. Ah, una disculpa. Woodstock fue en el 69, güey. Chingada madre. Pero bueno, pero fue el contexto de la época, güey. Sí, güey, pero por ejemplo, bueno, la música en el 68, güey. O sea, a ver. Los Beatles sacaron un disco en ese año, güey. Los escarabajos. Sí, los escarabajos, güey. Los borbotones. Esos güeyes también tenían ciertas cosillas ahí, ¿no? Es que esa era la tirada, güey. O sea, varias bandas, güey. Ah, sí, sacaron el famoso White Album, el álbum blanco. Y también Led Zeppelin sacó... ¿Qué disco sacó esos güeyes? Creo que fue Led Zeppelin 2. Bueno, el punto es de que, por ejemplo, esa influencia, güey, era muy liberal. Pero obviamente ellos también tenían su parte siniestra, o sea, su parte oculta. Acuérdate que estos güeyes eran fanáticos de Aleister Crowley, güey. Ok, a morir, ¿Los güey. también? ¿Eh? ¿Los escarabajos también? Y, güey, pues lo tienen en su portada de la de Sgt. Pepper's and Lonely Hearts. No, manera. Sí. Y Led Zeppelin es muy sabido, o sea, de que Jimmy Page, el guitarrista, o sea, él adquirió varias cosas de Aleister Crowley, creo que hasta una casa de las que él tenía, güey. Okay. Churchill era también Conocido, amigo. era ocultista, ¿no?
Yo pienso que sí, o sea, Bueno, no digamos que era, pero sí cercano o de gente, o muy cercano a personas ocultistas, ¿no? güey, pues ponte a pensar, Aleister Crowley era un depravado, güey. Por algo le decían la bestia. Pero nunca pudo, o sea, nunca lo encarcelaron o lo apresaron por sus actos que hacía, güey. ¿Por qué? Porque tenía el... O sea, la influencia estaba muy cabrona. Ah, bueno, ¿a qué voy con esto? Bueno, acabo. O sea, también en el 68, ¿qué pasa aquí en México? Ahorita estamos hablando de Europa. ajá, de Europa, El contexto de Asia internacional. también. Y ahora aquí en México, Pues el movimiento estudiantil del 68, ¿no? o sea, fue un lanzamiento del comunismo cabrón, güey. Muy fuerte, en todos los niveles. Vietnam, porque... Que no empezó en octubre, empezó en julio. Pero era ese año. Sí, o sea, fue en el 68. O sea, fue como que... Y eso también dio inicio, güey, al boom sexual en México. Sí. No, en todo el mundo, güey. No, o sea, sí, yo sé que en todo el mundo. Pero en México, como que siento que a raíz de eso, güey, se marcó la tendencia, ¿no? Porque, o sea, México era un país conservador, es todavía Sí, o sea, conservador. de que iniciara esa ingeniería social. Ujú. A ver, ¿usted qué opina? Ahorita que estamos en el 68. ¿Qué opina? ¿Cuál es la verdad detrás del 68? De México, en el movimiento. Ahorita dicen... Todos dicen que la visión zurda, chaira, dice que Gustavo Díaz Ordaz quiso como que chingarse el movimiento y por eso lo disolvió violentamente el 2 de octubre de 1968. Ujú. Digamos, es la visión romántica, chaira. Sí. Y luego, por otro lado tienes a Gustavo Díaz Ordaz, no sé si has visto una entrevista de él, que la hizo como 10 años después del 68, cuando López Portillo lo nombró embajador de México en España. Ok. Y un periodista le pregunta sobre el 68. Como Salinas, a la verga. Ajá, Pinche y le yogurado. va al vato, y el vato se enoja, se encabrona bien mamón. Y le dice una palabra que ahí me sacó de onda. Le dice, si yo, de lo que dice yo, de lo que menos me arrepiento de mi mandato es del 68. Y dice, porque si yo no hubiera actuado como actué, usted no estaría aquí preguntando. O sea, eso debe entender que este señor hizo algo o Fue el sabía artífice. algo Fue un artífice. que nunca lo dijo porque se lo llevó a la tumba. Ahora bien, ¿qué opina usted? Yo solo tengo 3 palabras. Ordo Apcao. ¿Ordo ad cao? Ah, ¿no sabes qué significa Ordo Apcao? ¿Orden y caos? Orden del caos. Fácil, güey. Por los antecedentes de Díaz Ordaz, güey. Sabes perfectamente que era él, güey. Masón, seguramente. Era gente de la CIA. Ujú. Pero yo lo que siento, güey, que pasó, digo, yo no lo estoy justificando al vato. Yo creo que el movimiento sí estaba infestado de comunistas infiltrados. Ah, sí. Y eso lo compruebas yendo a la Plaza de las Tres Culturas en la Ciudad de México. Yendo aquí a la casa tía, güey. Ah, bueno, esos pinches zurdos de mi acta. Nah. No, ve un día, nunca se ido a la Plaza de las Tres Culturas. No. Bueno, ahí hay una placota así chingón. Yo solo he ido una vez a la ciudad y fue contigo, así que... Si me quieres llevar otra vez, yo... Pues vamos, güey. Feliz, güey. Bueno, si tú vas a la Plaza de las Tres Culturas, que es Tres Culturas precisamente, porque hay unas ruinas arqueológicas ahí del Tlatelolco, está la iglesia de Santiago ahí a unos pastos, y pues están los edificios del México moderno que eran los 60, ¿no? Entonces hace alusión a las tres culturas, la prehispánica, la española y la nuestra, la mexicana. Pero bueno, es un paréntesis, ¿no? Bueno, si usted va a la Plaza de las Tres Culturas, hay una pinche placota así grandota.
con todos los nombres de los caídos Ajá. en Tlatelolco, De los mártires. de los mártires kurdos de Mártires Tlatelolco. comunistas, sí. Pero te vas a dar cuenta que te encuentras con nombres, te encuentras con un chingo de nombres de extranjeros. Sí. Eso, el otro día fue mi papá, bueno, la vez que fue mi papá y yo, o la primera vez que yo conocí Tlatelolco, se veías nombres así como franceses, güey, rusos, François. y dices tú, chinga. O sea, ¿qué tenían que andar haciendo, güey? En una protesta de México. Propaganda, güey. O sea, realmente te da a entender que el movimiento sí estaba infiltrado. Sí tenía, o sea, sí había como que porrillos ahí comunistas. No Si sé había si- una intervención extranjera en Sí, eso, sí la güey. hubo, seguramente, la hubo. La hay No sé si... todavía. Bueno, sí. Digo, en ese tiempo estaba la Guerra Fría, ¿no? Sí. No sé si Cuba o directamente la Unión Soviética, no sé, güey. O sea, yo sí creo que sí hubo una intervención comunista que buscaba desestabilizar el país y sí lo estaba logrando. Entonces yo siento que Díaz Ordaz, porque hay otra facción que dice que Díaz Ordaz actuó porque desde no haber actuado, que los comunistas hubieran desestabilizado el país y se hubiera implantado un régimen comunista en México. Sí, en el habíamos 68. tenido un octubre rojo aquí en México. Exacto. Yo sí, no estoy muy de acuerdo con esa teoría. O sea, si bien sí había infiltraciones, yo siento en realidad que Díaz Ordaz lo que lo movió a hacer eso fue no por la infiltración comunista, sino por la presión de los Estados Unidos. Sí. Porque yo siento que Estados Unidos sabía que se estaban metiendo... Si se hace comunista, Estados Unidos te mandaba a la verga. Exacto, güey. O sea, Estados Unidos sabía que estaba habiendo infiltración y le ha de haber dicho, Gustavito, dientes de oro. O calmas ahí el pedo, cabrón. O te te calmo. calmas. Y ya sabes cómo te calmo, güey. Te voy a invadir, te voy a derrocar y voy a aplacar las cosas, güey. Porque yo no estoy dispuesto a tener un Vecino mi comunista. vecino del sur comunista en plena Guerra Fría, güey. O sea, ya había tenido hace, ¿qué? ¿5 años? Sí, la crisis de los misiles. Bahía de Cochinos. La Bahía de Cochinos, güey. No voy a tener el mismo incidente, pero con mi vecino que colinda. Entonces, Y fíjate, Gustavito... yo pienso que el simbolismo, porque tú dices eso, el movimiento empezó en julio, pero ¿por qué específicamente en octubre, güey? Yo pienso, ya estoy hablando ya como si estuviera pedo, yo pienso que Díaz Ordaz lo hizo con el fin de burlarse de ese régimen comunista. O sea, de que, por ejemplo, como octubre, supongo que para los comunistas octubre debe ser un mes simbólico, o sea, para ellos, debido a que fue, digamos, el resurgimiento de Rusia. ¿Okay? Como que lo hizo precisamente en octubre, para, digamos, decir una forma, una tinta de que, ¿sabes qué? Me la pelan, pinches comunistas, en su mes chingón, Me los chingo. me los chingo. Sí, güey. Bueno, entonces, yo siento que esa es la teoría, ¿no? Entonces, como que dijo el vato, no, pues, de que me invadan los gringos, güey. Pero ¿estás de acuerdo? Pero aquí ya vuelvo al tema. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué fue lo que tuvo que hacer, güey? Por eso, o sea, le tuvieron que haber una presión enorme. Finalmente, por ambos lados lo atizaron al güey. Sí. O sea, por un lado el bando comunista y por el otro el lado liberal estadounidense, ¿no? Pero es lo mismo que te digo, Chuy, es horda of cow. Pues sí, güey, porque Tú finalmente el tú- comunismo y el capitalismo Tú son dos. agitas el bote, güey, y se calman, güey. Pones presión, se tienen que aquietar, güey. Ok. Y eso lo han hecho en todos lados. Pues sí, güey, porque finalmente ya sabemos cómo pasó. Digo, ahorita todos hablan de que... Qué casualidad que ahorita en este tiempo, al cabeza de algodón, no ha habido ni un chingado día, güey, desde que entró, que le hayan preguntado por sus 43. Nunca, no le han preguntado, güey. No, güey, porque él nomás utilizó el movimiento cuando le convino. Exacto. ¿Dónde están? O sea, ¿dónde están esos mismos güeyes que aquí se juntan ahí por la de Juárez, güey? Con los de la Alianza Francesa.
O los de Tlatelolco, ¿dónde están, güey? A lo mejor los de la Alianza Francesa son también zurdillos. No sé, pues son franceses, güey, liberalistas, güey. Liberales, engendros de Montesquieu. Qué asco. Mejor di engendros de... En lugar de que fueran engendros del Sagrado Corazón. O engendros de de Juana de Arco. De Carlomagno, güey. Ya O de ni Carlomagno, siquiera, güey. Ya ni de Luis XVI, cabrón. Ya ni de Luis XVI. Pero es lo que te digo, o sea, ¿dónde están, güey? O sea, ¿te has fijado que ya no han hecho protestas? Ah, no, obviamente, güey. Porque ya no les convino, No les güey. conviene. Se utilizaron el movimiento como golpeteo político. Y ahora, eso mismo, o sea... Por eso te digo que el 68, güey, o sea, está marcado históricamente y obviamente hay una gran influencia maligna sobre eso. Porque, y bueno, ahora, viendo desde el punto de vista, o sea, católico, Humanum Vitae, aparte de que fue repudiada por gentes liberales, güey, fue repudiada por los mismos católicos, güey. Ok. Por eso odian a Pablo VI, muchos sectores lo odiaron, güey, porque habló de algo, fíjate, y su visión hasta cierto punto fue profética, Sí. porque él vio lo que iba a pasar en el mundo. ¿Por qué? O él dijo simplemente, el sexo es para procrear, no es para sentir placer. Y él, por ejemplo, criticó mucho los condones. Condenó, él condenó. No, sí, los- los condenó. El uso anticonceptivo. Todo Y método eso se anticonceptivo. granjeó el odio de todos los... Pero, o sea... Pero ahora, ¿por qué? ¿Por qué qué? Ahora, ¿por qué te están diciendo, vas a tener sexo? Está bien, solo para tener tus hijos. ¿Por qué hacerla de pedo? Eso me tiene cierta relación. ¿Has oído el informe NSS 200? No, pero siento una pequeña espinita de lo que va. A ver, ¿quién crees que es el autor? Nixon. Fue la administración Nixon, sí. Por una personita que aún hoy vive. Bush. No, Ronald Reagan. no fue presidente, güey. Ah. Me doy. Kissinger. Henry Kissinger. Ah, sí. ¿No sabes quién es, güey? Lo comentaste la vez pasada, pero no. Habla. Secretario de Estado. Creo que era el secretario de Estado de Nixon, güey. Él redacta el informe. Creo que el nombre oficial es algo 200, NSS 200, no sé. Pero vulgarmente se conoce como el informe Kissinger. Ok. No estoy seguro en qué año salió, güey, pero debe ser por esos años. 74. 74. ¿74? Sí, el NSSM 200. Fue en el 74. Bueno. Ahí Kissinger dice, o hace un informe diciendo que la población mundial está creciendo muy aceleradamente. Ujú. Y en especial en los países que él llama del tercer mundo, América Latina, Asia. Y dice, y hace unos análisis que dice que en 2020, 17 países, México va a tener una población de 250 millones de habitantes. Okay. Y dice, de seguir la población mundial a ese ritmo, esos países van a requerir de mayores recursos para subsistir. Y eso nos va a quitar recursos a nosotros, los estadounidenses. O sea, literal está diciendo el vato, güey, o sea, México va a tener más gente, Tenemos que van a necesitar más recursos de su propio país y va a haber menos recursos que nosotros podemos sacar de México para nuestro propio beneficio. Entonces, ¿qué dice Kissinger? Bueno, para revertir esta situación, pues, ¿qué dice? ¿Qué tenemos que hacer? Empezar a meterles, y lo dice, güey, así. Hay que empezarles a meterles campañas del aborto, güey,
La educación sexual, güey, de que te decía de que una familia pequeña es la familia feliz y todo Sí. eso, ¿no, güey? Empezarles a meter de que... La familia americana. Sí, o sea, de que una familia con 1 o 2 hijos está más que bien. O sea, programas que vayan orientados... A esto. Habla mucho de los... A esto. Pues en el fondo, obviamente. ¿Pero por qué, güey? Pero dice, programas, digo, para no hacerte decir tanta, que vayan orientadas a reducir la tasa de la natalidad ¿Y cómo reduces esa tasa de natalidad, güey? ¿Con qué? con abortos. Bueno, lo primero sería con abstinencia. Pues, con abstinencia, con métodos anticonceptivos. Digamos, bueno, la abstinencia no va a haber, güey, porque... Exactamente, porque eso es cristiano. Porque eso está en plena revolución sexual. Entonces, primero, digamos, el método era la anticoncepción. Después, hacerte creer que la familia pequeña. Y los métodos más cabrones, el aborto, obviamente. Y otro, que no estoy seguro si lo dice, pero me mocho un huevo que lo dice, güey. Es la ideología de género. O sea, empezarte a meter estos rollos de Y es que es eso, Chuy. ¿Por qué? Porque O sea, si te fijas, eso pasa en el 74. 6 años antes, Pablo VI había publicado Humane Vitae. ujú, Si te fijas, se adelantó a este... hay una conexión. Ok. Ujú. O Bueno, sea, hay un desquite. bueno, en realidad, el informe Kissinger no fue revelado en ese mismo año. No, se completó en ese año. Se completó, pero fue clasificado. O sea, el mundo lo supo hasta los 90s, Ah, ok. 2000. Justo cuando empezaba lo de la ingeniería social. Digamos, cuando ya estaba ya descarada, cuando ya no había nada que ocultar, güey. Pues eso, cuando ya se había cimentado la ingeniería social. Ajá. Digo, porque seguramente si lo hubiera publicado en ese mismo año, pues Nadie le hubiera hecho medio caso. mundo hubiera puesto grito en el cielo, güey. Sí. Se me- Y por eso iba, o sea, está muy, está muy, ¿cómo se dice? Esta plática se está volviendo muy estimulante. Porque también, te digo, es fácil, güey. La tradición cristiana o el dogma católico, ¿qué es lo que te dice? Tú debes de tener, tu hombre o tu mujer, debes tener a tu cónyuge, a tu compañero. ¿Para Ujú. qué? Para procrear. Tiempo, pero vamos a ponerlo en palabras simples, porque a lo mejor muchos no saben qué es procrear. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que enseña Jesús? El hijo abandonará a los padres y la hija abandonará a sus padres Y se unirá con su cónyuge y serán una sola carne. para formar un solo cuerpo, una sola carne. Eso es lo que te enseña Jesús en la base, Ujú, que nosotros lo llamamos matrimonio. ujú. Luego, en el Antiguo Testamento te dice Dios, tú debes de procrear, o sea, esparcir tu semilla, que de ahí viene la palabra semen, ¿ok? Lo que significa semilla, como una alegoría a los frutos que vas esparciendo. Literalmente es el fruto del Exacto, hombre, ¿no? ¿ok? Ahora, ahora, en base a esas tradiciones, o sea, te está formulando una encíclica, un documento, o sea, algo oficial, un estatuto, que te está diciendo Pues, justamente... es como, ¿cómo se dice? El magisterio de la iglesia, güey. Lo Sí, está o diciendo sea, el Papa. Sí, o sea, en segundo grado, porque acuérdate que el primer grado, que es el Constitución Apostólica, acuérdate que se rigen 3. El primero es la Constitución Apostólica, que es de que, como decía San Agustín, Roma locuta, causa finita, Roma locuta est, causa finita est. ¿Ok? Que lo que diga Roma es la verdad. Chinga su madre. La segunda son las cartas encíclicas. Y la tercera, pues son las bulas papales, que son el menor rango, más que nada para designar diócesis, y todo. ¿ok? Pero lo que es magisterio de la iglesia, güey. Exactamente, ahí va. Eso es lo que voy. Es lo que quiero que veas la ironía aquí. La ironía abunda. Porque estás en un documento estipulado por el Papa, te está diciendo estos mismos principios, güey. Porque no se basa en análisis de investigaciones de la Universidad de Roma o de la Universidad Pontificia, no. Se basa justamente en los principios cristianos establecidos ¿en dónde?
en la Biblia. ¿Ok? ¿Sí me sigues? Ajá. O sea, todo se basa ahí, güey. En esos dos, en esos dos textos. En esos dos pasajes. Lo que dice Jesús y lo que dice el Antiguo Testamento. ¿Ok? Ujú. Y ahora, ¿por qué el cristiano o por qué el fiel lector se reniega de esto? ¿Por qué ha de renegar, güey? Si te lo está diciendo, si te lo están diciendo otras personas, te lo está diciendo Jesús, te lo está diciendo Dios, te lo está diciendo el Papa, te lo han dicho tus padres, supongo. ¿Por qué habría ese rechazo? Ahora, Porque es lo más fácil, porque es lo... sí, ahora, ¿quiénes son? Eso es lo que te enseña la iglesia, eso es lo que te enseña la iglesia, lo que te enseña el catecismo. ¿Por qué estás tomando lo contrario? ¿Qué es lo contrario de todo eso? ¿De lo que dice Pablo VI? Sí, o sea, ¿qué es lo contrario de lo que del matrimonio? Pues no. No me digas que el divorcio, güey, porque no mames. No, güey, pues ¿qué sea lo contrario del matrimonio? Pues no procrear, güey. Exacto. Está bien, no procreas. Está mi estado de soltería, sí. Puedo ser soltero y la madre. Ah, pero yo quiero. ¿Por qué quieres coger, güey? Si se supone que el coger es para. A los procrear casados, hijos. nada más. Exactamente. Ajá. Y es aquí a lo que voy. ¿Quiénes son los que te piden que procrees por placer nada más? Pues precisamente los mismos que hicieron este informe. ¿Quién? No, pero ¿quién? O sea, dilo. Hay una iglesia que se fundó en contra de la iglesia normal. La iglesia de Satán. La iglesia de Satán. La iglesia de Satán, justamente, el satanismo es lo que te pide, obviamente es lo contrario de lo que te pide la iglesia, güey, ¿ok? El satanismo te pide buscar cualquier forma de placer. Cualquier forma de placer. Grábatelo en la mente. Cualquier forma de placer. O sea, No si nada o más. sea, si dices cualquier forma de placer, o sea, No si nada dices- más contacto físico con humanos. O sea, si a mí se me ocurre que me excita practicar la necrofilia, ¿es válido? es válido. La zoofilia. En su religión es válido. La pedofilia. Ujú. Sí. ¿Qué pasó? En el 66 se funda esa iglesia. Anton LaVey la funda. La iglesia de Satán. En California. ¿Por qué California? Ah, que casualmente que hay muchos nombres de santos ahí en California, ¿va? Bueno, pero digamos que Anton LaVey, güey, simplemente... Bueno, yo diría dos cosas de él. Digo, como que yo siento que Anton LaVey funda esto Fue un títere. en una sociedad ya totalmente descristianizada y ya sin escrúpulos. Exacto. O sea, porque no creas que el satanismo nació en No, 1966. güey, obviamente no. Pero, no estoy diciendo eso. Digo, no, pero yo sé que no sabes, yo sé que estás de acuerdo. O sea, a Sí. lo que voy es el Señor lo está haciendo ya. Fue como este del informe Kissinger, que lo desclasifican en los 90, 2000, cuando el mundo ya está preparado para entender esto. Cuando Y- la ingeniería social es tal que... Lo mismo pasa con Anton LaVey en el 66. O sea, se atreve a hacer esto, güey. Porque ya la sociedad está tan trabajada Sí, que ya lo va a ver como... algo normal, algo transparente. Y es Pero el satanismo no empezó en el 66. No. Digamos que Anton LaVey lo que hizo fue organizar el satanismo. ¿Ok? Sí, digamos ya Formar- quitarse la máscara, güey, ya Sí, abiertamente. formar lo opuesto a la iglesia, formar estatutos, formar leyes, hacer su Biblia. Pero que esto es toda una influencia de las culturas anteriores, güey. Si te fijas en las culturas bárbaras, no cristianas, obviamente ahí la poligamia era, o sea, se enaltecía, güey. El sacrificio humano, güey. Exactamente, ¿ok? ¿Qué pasa? Que él adopta eso, ¿ok? O sea, esto viene de años, güey, no nada más
¿Qué fue lo que pasó? Que simplemente una persona de alto nivel que se pone verga, como Pablo VI, y realmente lanza una mentada de madres hacia el mundo, como el salmón, pues obviamente el mundo lo terminó acabando. Por eso es, o sea, pero ¿por qué? O sea, esa es la ironía que abunda. Porque obviamente pudo ganar ahí más. ¿Por qué pudo haber ganado más ahí? Por esa influencia maligna, güey. ¿Ok? Ponle que digamos en el 68 fue el boom. De que lleva en aumento, pero el 68 fue que alcanzó el epíteto y de ahí ya se agarró fuerte y no se ha quitado. ¿Ok? Exacto. Pues en el 68 yo lo veo como una mancha oscura. ¿Ok? Una mancha oscura que como lo dices, ya la gente teniendo un comienzo del trabajo de que ver cosas transparentes, ver cosas que antes estaban fuera de tradición, verlos ya de una cosa normal, pues obviamente ya a partir de ahí se pone un parteaguas. Sí, o sea, ya lo hacen ya lo hacen sin escrúpulos. Exactamente. Antes a lo mejor lo hacían a las sombras, porque la gente no lo veía mal. Digo, porque naturalmente es mal. Digo, es que estos señores, yo no lo he escuchado. Si te fijas, la ideología de género, el aborto, los satanistas, güey, ¿sobre qué? O sea, sí, es ofender a Dios, obviamente. Pero ¿cómo lo ofenden? ¿Qué es lo primero que atacan? ¿O de qué manera lo ofenden a Dios? La familia. Sí, pero atacando el orden natural. Exactamente. El orden natural, dice, porque lo natural es lo creado por Dios. La orden physis, como decían mis colegas bizantinos. Ándale, o sea, ¿qué es lo natural? Que el hombre y la mujer se casen para procrear. No hombre con hombre, güey, no mujer con mujer. No hombre con perro. No hombre con cualquier cosa, güey. Exacto, ¿qué es lo natural? Que un niño en gestación, güey, nazca naturalmente. Digo, no me refiero a la cesárea, güey, no, o sea, digo, lo natural es... Pinche nonato. Yo nací por cesárea, güey. ¿Eh? Yo nací por cesárea. Por eso, pinche, yo sí nací, tú no. Entonces, ¿quiere decir que el día que me muera, güey, se puede considerar como un aborto? Sí. Tú eres un fantasma, güey. O sea, lo natural es que no mates al niño en tu vientre, güey. Entonces, ¿qué busca esta raza? Si te fijas, analiza a los tres. ¿Qué buscan? Revertir el orden natural. ¿Sí? Porque de esa manera le están mentando la madre a Dios. Y justamente, fíjate, y Aleister Crowley lo dice, güey. Aleister Crowley lo dice. Aleister Crowley siempre le preguntaban a él, ¿qué se necesitaba para hacer una misa negra? ¿Ok? Un sacerdote. Si sabes, Eva, ¿sabes qué es la misa negra? O sea, de la humillación del cuerpo de Cristo y la madre. Uh-huh. Y él decía, yo no puedo hacer una misa negra. Yo por más que quisiera no puedo hacer una misa negra. Lo tiene que hacer un sacerdote católico. Decía eso, lo tiene que hacer un sacerdote católico. ¿Por qué? Porque el sacerdote tiene esa facultad, tiene el ministerio. Pues sí, güey. ¿Cómo se llama? La transubstanciación. No, sí, güey, pero ¿cómo se llama? Persona Christi. Tiene el ministerio de persona Christi, que es cuando realmente en la misa, o sea, el Padre ya no es el Padre, sino ya es mente Cristo. Que está convirtiendo la hostia en un pan y está convirtiendo el vino en la sangre. Esa facultad es la que no la tiene ni Anton LaVey. No tiene ni Anton LaVey ni Aleister Crowley, güey. Por eso, la misa negra, a pesar de que se escuche muy absurdo o que se escuche muy, muy romántico, es una abominación. Como la misa es el acto de amor más grandioso que pueda haber en el universo, ¿ok? Uh-huh. La misa negra es lo opuesto, güey. Es la abominación más horrible, más abominable que pueda existir. De hecho, Alberto Bárcena habla de eso, dice que la misa negra perfecta
Es la que incluye sacrificio humano. No sé si hacen sacrificio humano en la misa negra. Sí, pues también, güey. Hacen sacrificio humano y que sea un sacerdote católico. Ahora, Obviamente un sacerdote católico traidor ¿y cuáles son esos, güey? Uh, Ahora, aquí vamos a otro tema. ¿Por qué? Porque esto va... No voy a decir no. Tiempo. Esto ya entra en conexión con Pablo VI. No de que Pablo VI lo haya sido, sino que la teoría que comenta... Por lo que dijo. Por lo que comenta él. El humo de Y que lo reafirmó antes de morir Gabriel Amor. El humo de Satanás se ha infiltrado por las rendijas de la iglesia. Sí, haz de cuenta que Pablo VI dijo, el humo de Satanás se ha infiltrado de eso. ¿Ves cómo llegamos acá de vuelta, pinche curva chingona? Y Gabriel Amor dijo, el humo ya se ha quedado un chingo de tiempo en el Vaticano. Ok. Pues si eso lo dijo en el 70 y... ¿Cuánto lo dijo Pablo VI? Fue en el 72. Y Gabriel Amor lo dijo en el 2000... ¿Cuándo? Él murió Murió en el 2016. 2018, güey. Ah. No, güey, menos, ¿no? O 2000. 16. Bueno, un año antes o meses antes lo dijo, lo reafirmó. Estamos hablando de 30 años, 40 años. 44 años. Ahora, Decíamos de que el sacerdote traidor el sacerdote que hace la misa traidor. negra. Sí. ¿Cuáles son esos? ¿Cómo puede haber un sacerdote traidor? Pues volvemos a lo mismo. Los que atacan o se oponen al a la doctrina de la iglesia. Y a lo mejor aquí voy a sonar muy polémico, pero los padres que han salido, que realmente se han investigado y que han sido, o sea, que han tenido realmente encuentros de pedofilia. Obviamente. Ok. Porque ya para llegar a una... O sea, ya vea tú para llegar a la pedofilia, es que estás mal de la cabeza, güey. Sí. Y otra teoría que yo digo, güey. Güey, tiempo. Si los romanos, güey, lo consideraban una abominación, siendo los romanos, güey, que ellos hacían orgías a diestra y siniestra, güey. Sí, o sea, la pedofilia no la aceptaban, güey. A pesar de que estaban bien retorcidos los güeyes. Uh-huh. Y otra teoría mía, güey, es que los sacerdotes que han caído en esa abominación, güey, y me sonaré muy mamón, no sé, güey, pero son homosexuales. Sí. A ver, dime tú como heterosexual, por más que no te vas a sentir atraído por un niño, ¿por qué? Porque eso es abominable, güey. Sí. Suene polémico, les duelas. Los sacerdotes que cometen esos pinches actos impuros son homosexuales. Son personas con trastorno. O sea, pero volvemos a lo mismo. ¿Qué hacen ellos? Atacar el orden natural, aún siendo sacerdotes. Sí. Entonces ya vimos que la misa perfecta es con un sacerdote católico. Sí, o sea, y esto me llega a pensar que hasta los pinches satánicos, güey, creen más en la transubstanciación. sí, o sea, los satanistas, pues por lógica, son más creyentes que un ateo, que un agnóstico, porque obviamente pero que un católico, güey. Y que un católico, justamente, porque ellos ya saben que el cuerpo realmente sí es cuerpo. O sea, si están pidiendo que vaya un sacerdote católico es porque creen realmente que el sacerdote tiene la facultad, como dices tú, in persona Christi, uh-huh, de convertir el pan y el vino en cuerpo y sangre. Sí. O sea, ellos creen más en el misterio de la Eucaristía. Por eso yo te digo, Chuy, que a Pablo VI, o sea, fue una víctima de esos sacerdotes traidores. Güey, pues es que... Mira, lo fue Pablo VI, güey. Lo fue Juan Pablo I, güey. Juan Pablo II. Lo fue Juan Pablo II, güey. Porque a mí yo ni me creo, güey, de que haya muerto de Parkinson. O sea, natural. Yo digo que ese Parkinson se lo indujeron, güey. Puede ser, güey. El atentado, güey. Porque... ¿No se te hace curioso que existe esta teoría de que Pablo VI se lo hayan suplantado? Su sucesor, Juan Pablo I, a quien Pablo VI, güey,
lo apreciaba, pero hay una anécdota de Pablo VI, güey. No, de Juan Pablo I, güey, cuando ya fue electo papa. Él era el patriarca de Venecia. Lo dice en una ocasión. Chinga, ¿era ortodoxo? ¿Eh? ¿Era ortodoxo? No, así se llama, güey, patriarca de Venecia. Arzobispo de Venecia, güey. Pero no, ¿Es no. ortodoxo, güey? Pues es que yo creo que es porque Venecia, de cierto modo, como que La catedral estaba más orientada hacia Sí, Oriente, güey. Venecia fue, digamos, la protección de Constantinopla del Este, güey. Digamos que era la puerta a Oriente, güey. Porque Desde la catedral de San Marcos está muy influenciada por el Pues por las el cúpulas, güey, Sí, así güey. como cebollas, güey. Bueno, pero digamos que así se tiene, güey, el patriarca de Venecia. Pero en realidad, en función de es un arzobispo, güey. Es cardenal, güey. Entonces, Sí. el cardenal Luciani. Bueno, a lo mejor tiene lógica porque yo creo que ya sé por qué se dice patriarca, pero no es patriarca. Porque cuando invadieron tus amigos los turcos, güey, ellos Los ismaelitas. ellos dieron permiso para que existiera todavía la ortodoxia en Turquía, ¿ok? Pero nada más los que aceptaron seguirla fue para Rusia, Grecia y los demás países, Bulgaria, Hungría. Los eslavos. Entonces por eso a lo mejor Venecia no aplicó, se influyó más por Roma, aceptó a Roma. Bueno, entonces digo, el cardenal Luciani era patriarca de Venecia. Y él dice un día que lo visitó el Papa Pablo VI, meses antes. Dijo, te vas a morir, como yo. No, güey, ya sé. Dice que lo visitó, ¿Meses antes? no sé si meses antes o años antes, no sé, güey, sí. De morir. Sí, Pablo VI. Yo digo que El fue hecho- años, güey, porque a lo mejor para que fuera Pablo VI, yo digo porque si siguiendo la teoría no era él. Pues sí. El hecho es de que él dice que estando ahí en público, dice que Pablo VI se quitó la tiara papal. No, el pendejo, la tiara. La estola. La tiara es la corona, güey. La estola, ya ves que el Papa trae la estola así como roja, güey, como Ajá. bordado de oro. Dice que se la quitó y que se la puso al vino Luciani. Y dice ahí el Papa, no, yo me llené de vergüenza y me puso la cara roja y todo. Pero que el Papa sí se la quitó. ¿Qué le quería decir? Que era el Dice que yo quiero que tú seas mi sucesor. El preferiti. Ujú. Y pues así pasa, ¿no? Resulta electo Albino Luciani. ¿No se te hace curioso que un mes después muere en circunstancias inusuales, siendo un hombre de lo más sano? O sea, que la teoría es de que murió de un infarto y que, güey, ¿no se te hace raro? Por favor. Por favor. ¿No se te hace raro? Sí. ¿No se te hace raro que se escoge el sucesor de Albino Luciani, Juan Pablo II? Y... ¿2 años? 38 al... 3 años. 81, ¿no fue el atentado? Ujú. Que 3 años después le hacen un atentado, güey, para quererlo asesinar. Y que el mismo turco dice que Y que los mismos de la iglesia le dijeron. El turco le dijo, al Papa le dijo cosas, güey, que también se llevó a la tumba. Estoy casi seguro, güey. Sí. Porque el Papa reveló ciertas cosas, pero muchas se las... Seguramente le dijo quién le pagó, por quién se lo quiso echar, Pero bueno, eso se lo llevó a la tumba, Juan Pablo II. Digo, ¿no se te hace curioso, güey? Ujú. ¿No se te hace curioso que el sucesor de Benedicto XVI también le inventen chingos de escándalos y hasta el caso de renunciar? Una vez ¿no escuchaste al padre Didier? Él dijo una vez que... El pollo yoco. Güey, una vez me acuerdo cuando fuimos a los Juaninos, al Festival Agape, que me acuerdo que estábamos llegando, ¿te acuerdas? Sí que no nos reconocía, el No, güey. llegamos y estaba estacionando el carro, güey, y como que me arrimé mucho a él y él estaba platicando así, y nomás volteó así con cara de... No, madre. Bueno, paréntesis. Bueno, el padre Didier dijo una vez
Pollo Yoko. Que ellos andaban no sé si fueron al Vaticano, güey, o el Papa Juan Pablo II lo recibió, no sé, güey, no estoy Cuando seguro. tú insultaste a los juaninos en presencia de Fidel y que te le hizo de pedo. Sí, es cierto, güey. Pues esos güeyes tienen chinga de lana, güey. ¿Por qué andan pidiendo despensas? Que tú no sabes, güey. Tú no sabes Que se enojó el vato. Sí. Se va, güey, ya ni está el güey. No, se ordenó. Digo, se hizo hermano. Pero sí sigue ahí. ¿Eh? ¿Y sí sigue ahí? Pues no sé. Tío, ya ni está el güey. Bueno, no sé. Bueno, la neta, el padre dice que una vez lo recibió el Papa Juan Pablo II. Entonces dice que ellos le cantaron una canción en polaco. No sé si era una canción tradicional polaca o algo. Entonces dice que el Papa se volteó con ellos y les dijo, A los juaninos. a ellos y a ellos, dice, recen por mí. Dice, porque el Santo Padre está muy solo. O vive solo. O... ¿Qué te está dando a entender, güey? Entonces, que está siendo atacado. Que todos sus seguidores, que todos los que lo rodeaban, güey, salvo pocos, Son pues traidores. lo querían chingar, güey, o sea. ¿Cómo ve? Lo que te digo, Chuy. Esa influencia. Yo digo, Pero si te fijas, eso fue a raíz de Pablo VI, ¿no? O sea, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto XVI y ahora Francisco. ¿pero a raíz de qué? Adiós. ¿Dónde vas tú? Ya nos vamos. ¿Dónde vas? A despedir a tu tío Memo. Ah, a Blue Memo. A Blue Memo te dice Blue Memo. Pues eso, Chuy, no hay. Pues te digo, todo está conectado, todo está ligado. Yo creo... Hasta el más mínimo detalle está ligado. Del Papa Pío. El Padre Pío nos pasamos a Tlatelolco, Pablo VI. Es que si te fijas, Pablo VI y el Padre Pío, güey, fueron profetas de su tiempo, güey. Sí. A lo mejor los dos, si te fijas, fueron una oposición cabrona a todo el progresismo que venía en este mundo, güey. El Padre Pío a lo mejor desde su visión, desde su misticismo, ¿no? Desde su humilde situación. Ajá. Te digo, el Padre Pío desde su misticismo, ¿no? Y el Papa Pablo VI, pues desde su posición como pastor de la iglesia, güey. Sí. Pero ambos se opusieron a ese liberalismo. Porque hay un caso, Chuy. Yo digo que también, por eso lo dijeron. Es que lo dijo JL, güey. Lo dijo, yo recuerdo que hubo un caso donde hicieron una misa negra en el Vaticano, güey. Creo que fue en el 63, fue en los 60, güey, pero yo... O sea, está la leyenda de que se hizo una misa negra en pleno Vaticano. Pues, güey, es que mira, antes yo era de la que, no es cierto, güey. Ahorita, yo digo, pues... Le das ¿cómo dice Gil? El beneficio de la duda. beneficio de la duda. Digo, ojo. Yo sé que hay masones infiltrados en la iglesia, homosexuales, comunistas, agentes del demonio, para no hacerlas tan grandes, güey. Inclusive en altas esferas de Sí. la iglesia. Pero yo sí creo firmemente. Norberto Rivera, güey. ¿Eh? Norberto Rivera. O el Ajá. señor que vive en la de Hidalgo, güey. Ay, pensé que güey, el que vive aquí. Bueno, Pues también. puede ser también, güey. O sea, inclusive, tío, en altos rangos de la jerarquía de la iglesia, no tengo la menor duda, güey, que los hay. Pero yo sigo creyendo que el ministerio petrino, güey, como que todavía no han llegado a él. O yo siento que todavía no lo han tocado. O no han podido tocarlo. Por eso digo, es que hay que aprender a diferencia del Vaticano. Podrá ser una cosa, pero eso no demerita y hablo del Vaticano como que la élite, ¿no? Sí. Pervertida, ¿no? De la iglesia.
Pero yo siento eso, que el Ministerio Petrino todavía no se han saboreado ese pastel. ¿Usted qué opina? Es que está cabrón, güey. Porque acuérdate cuál es la promesa de Cristo. Uno, las puertas del Hades, ¿no? Quo vadis domine. Quo vadis domini. ¿Qué le dijo? ¿Cómo dice que decía el padre Roberto Barrón? Que una vez tú explicaste, güey, que... Yo explicar. Sí, cabrón. Porque todos dicen de esa traducción que Con es el los poderes del infierno. Como el Wences, güey. ¿Te acuerdas del Wences? El Wences. El hermano de Me Lili. suena. El hermano de Lili. Ah, Que preguntó, Pendejo, güey. ¿de dónde creen ustedes que viene la tradición del cuerpo y la sangre, del pan y el vino? Y yo le expliqué bien, güey. y que el rito de Melquisedec. No es de Sí, ahí. güey. Pero no es que. Del vato. Correcto, sí, correcto, Mario. ¿Qué me llamaste Saúl, culero? ¿Pero qué te dije ese día cuando lo dijiste eso? Ah, dijiste. Mira, güey, creo que sí. No sabía qué estabas diciendo y nomás te hizo. No, ahí se ve que lo dejaste impresionado, güey. No sabía qué. No entendía ni madre, es el güey. No, sí, güey. El Correcto, Esaú. Mario. Como tú dices, Mario, es correcto. Sí, o sea. Tú decías del padre Roberto Barrón que dice: la traducción que todos toman es: y los puertos y los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Pero no, exactamente, o sea, no es de que los poderes del infierno vayan a llegar al cielo como veía León 13, güey, sino simplemente es la iglesia triunfante, la acción católica, el movimiento católico insurgente en avanzada en ir hasta las puertas del infierno, güey. O sea, ir a atacar el infierno, a combatir el infierno. O sea, digamos que la explicación que daba el obispo Roberto Barrón es de que no es que el infierno vaya No es de que tú lo esperes, tú debes de ir hacia O sea, él. que la iglesia va a ir a atacar a las puertas del infierno. Exacto, tú tienes que atacar, no tienes que esperar a que te asedien, güey. Y atacando ¿cómo? Haciendo lo contrario. Como Pablo Demostrando VI. Exactamente. Como Pío de Pietrelcina. San Pío de Petrelcina, güey. San Pablo VI, güey. Ya es. Sí, güey. ¿Desde cuándo? No es que lo canonice. Un año, güey, tendrá. Que yo sé, perro, güey. Ya O está sea, es canonizado, reciente. güey. reciente. Sí, un año. Ya es santo, Pablo VI. La madre, güey. Pero el de antes del 60 antes del 70, güey, porque el otro no era él. Digamos San Giovanni Battista. San Giovanni Battista Montini. Sí. Bueno, y fíjate, a Pablo VI, los medios, güey, también lo atacaban un chingo, güey. Sí, Yo creo que o sea, había un periodista inglés, güey, que lo atacaba así de que... Es que... Por ejemplo, hablaba de Albino Luciani y dice: es que este papa sí me gustaba porque me inspiraba algo así, como que una sonrisa. No como Pablo VI, que todo muy serio y que la chica... Güey, Pablo VI me impresionaba la cantidad de libros que leía por viaje, güey. Él fue el primer papa que salió de viaje. Sí, exactamente, que salió de Roma. Él fue el que estableció él fue el que restableció los lazos con Oriente. Con Oriente, es correcto. Él fue el primer papa que le hicieron un atentado, güey. ¿Por qué? Porque obviamente quieren que la iglesia esté dividida. Exacto, o sea, ¿en qué año fue cuando Atenágoras? No recuerdo, güey. 65, ¿no? Sí, pues debió haber sido después del 62. O sea, fíjate, o sea, busca los lazos otra vez con Oriente para unir a la cristiandad. Pero ¿con qué motivo? Porque que Constantinopla se arrodilla ante Roma. No es que se arrodille, pero es que... Porque estás de acuerdo que en el pasado nunca llegó bien
esa condición. Sí, sí se llevaba bien, güey. Se fue fracturando. Sí, pero hubo un momento en la que Roma empezó a decir, oye, qué pedo, arrodíllate. Y estos güeyes no querían y se echaban para atrás. Bueno, sí. Pero, como decían ahí, el verdadero ecumenismo ya es del que hablan hoy muy de moda. Te digo, o sea, la intención, digamos, no es de que nadie se arrodille ante nadie, sino, bueno, de que te arrodilles ante Dios nada más. Sí, sí, pero una realidad también es que finalmente es el aceptar también el la primacía principado de Pedro. Que a lo mejor en ese proceso tiene... ¿Por qué no Andrés, güey, si él era el mayor? O sea, porque ese es el ecumenismo de hoy. Dice, no, es que todas las religiones, que es un falso ecumenismo. De que no, es que está bien que los protestantes, siendo protestantes, hay comunión con nosotros. No. Es que yo digo de que de que nuestras creencias solo deben estar orientadas a que creamos en Jesús. ¿Quién dijo? Pues pendejos de aquí, güey. Eso es un falso ecumenismo. Eso es traición. Eso es traición, güey. Pues... Sí, herejía, güey. es herejía, güey. ¿Herejía? O no sé si es apostasía o es herejía. Lo mismo. Más cámbiale, Jesús, ponle Baphomet, güey, es lo mismo. Exacto. Ese es un falso ecumenismo y eso ya está rayando en la herejía. O sea, el falso ecumenismo es de que todas las religiones somos iguales. Y no. Bueno, ahora hablo del ecumenismo entre los cristianos. Por ejemplo, hay sectores de la iglesia muy liberaloides que dicen, es que, pues sí, los protestantes siendo protestantes, pues es otra visión y la debemos de respetar y todo. No, pues no es visión, güey, si no, nomás no. sería su ideología, no serían sus actos, güey. Exactamente. O sea, el verdadero ecumenismo es el que busca que ellos vuelvan otra vez a reconocer El sentido de la fe. el sentido de la fe, ¿Cuál era? y sobre todo reconocer el principado de Pedro. ¿Por qué crees que los concilios son concilios ecuménicos? Porque traen a todos. Exacto, pero ¿por qué? Porque hay un fin, o sea, hay un fin en común. Por ejemplo, el primero, güey, chingue su madre. Jerusalén. Constantinopla, güey. Jerusalén, güey. No, fue Constantinopla. Ay, bueno, sí. Ay, no me acuerdo. Ay, perdón, güey. El segundo, güey. Constantinopla. ¿Nicea? ¿Cuál? ¿Eh? ¿Nicea? Ese fue el tercero. Pero bueno, fue en el mismo año. O en 2 años después. ¿Cuál fue el problema? ¿El credo? ¿Por qué? Pues porque a lo mejor unos creían una cosa y otros otra. Sí, no, bueno, sí. Pero alguien en específico. ¿Los arrianos? Un pendejo, un pinche obispo en Alejandría que se llamaba Arrio. ¿A poco el arrianismo es de esa época? Sí, pues ahí nació el nombre de Arro. Decía que él no creía de que Jesús era realmente Dios. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Todos se dan cuenta de la apostasía que hizo este güey. La herejía, güey. La herejía. Y se juntan. Pero la apostasía, güey, creo que es renegar de la fe. Ok, bueno. Tú voluntariamente renegas. La herejía es tú decir, puedes ser creyente, pero estás diciendo estás faltando a los dogmas de fe, ¿no? Digo, es de herejía, ¿no? Entonces, todos se juntaron y empezaron a ver la situación, por qué está diciendo esto. Y se dieron cuenta de que había un problema de mala comunicación, o sea, de que realmente si cada uno decía su credo como se le da su chingada gana, güey. Y fue cuando estipularon el credo de los apóstoles, lo modificaron e hicieron el famoso credo niceno-constantinopolitano. El credo de Nicea. Que recitamos cada domingo. Digamos que recitamos casi la mayor parte del año litúrgico. Pero ese es un ejemplo de lo que realmente es el ecumenismo. ¿Ok? Buscar un fin para combatir la herejía. No decir... todos somos iguales. No decir que todo es igual, porque eso ya es una herejía, güey. Entonces... ¿Viste qué taller hemos realizado el día de hoy, don Virrey? Ya ve.
Hablamos de Gustavo Díaz Ordaz, de Del Pablo padre- VI, del Padre Gustavo Díaz Ordaz y el Pío, padre... de Anton Lavey. Anton Lavey. Oye, hablando... También hay influencia, güey, porque... Hay un personaje, güey, muy cercano a Anton Lavey. ¿Sí sabes lo que es el MK Ultra? Sí, es como un programa de control mental. Control mental. Que uno de los que lo desarrolló fue una persona que se llama Michael Aquino. ¿Ok? Ah, Michael Aquino fue uno de los compañeros de Anton Lavey en su iglesia de Satán. Y se separó de Anton Lavey y formó su propia iglesia llamada el Templo de Set. ¿Ok? no mames. Y ahorita, ¿qué es? Es un militar. Es un sargento de los Estados Unidos. Para que veas. O sea que digamos, lo está utilizando en los Estados Unidos como arma. Como Mames. Winston Churchill utilizó en su momento a Aleister Crowley contra los nazis. ¿Cómo utilizó contra los nazis? Bueno, no sé. No sé si fue él, güey. Pero contrató Winston Churchill a un ilusionista para los bombardeos de los aviones de Hitler para disfrazar Londres. Ok, para que los nazis no atacaran una ciudad, sino vieran que se pasaran, güey, que vieran que era el mar. Entonces hubo un ilusionista que utilizó varios espejos, güey, como reflectores. Entonces cuando pasaban los aviones, no veían que era Londres, güey, sino vieron como si fuera el mar. Entonces por eso no atacaron Londres, o los engañaron, güey. Pero no sé si fue él, pero obviamente tenía lazos Winston Churchill con Aleister Crowley. A ver, no, te iba a preguntar, güey. ¿Anton Lavey era masón? ¿O es masón? Bueno, ya no vive, güey. Pero yo digo que sí, es que es lo mismo, güey. Son títeres. ¿Qué te iba a preguntar? También, güey, se me olvidó. Anton Lavey masón, ¿qué más? Porque me dicen que muchos ritos de la masonería pues son ritos de la iglesia satánica, güey. ¿No será al revés? Ah, ¿No será al revés? sí. Digo, porque históricamente es más antigua la masonería. Que tampoco el satanismo nació con la masonería. No, fue desde hace mucho, güey. Como dice ¿cómo se llama? Alberto Bárcena. Sí, no, o sea, no O sea, han fue... estado en guerra desde... Y volvemos justamente con eso. Las dos ciudades. Exacto. La ciudad de Dios y la ciudad del diablo. Mire nomás, señor hijo de Isaac. Muy bien, hijo de Ismael. Chinga. Ah, por la hamburguesa.